¿Por qué me vengo a la mesa? Pues porque aquí tengo que recibir a mi amigo Alberto Esbier. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Buenos estás, días. Alberto? Muy bien. Bueno, comenzaba ya esa entrega de la renta el 23 de abril, el Día del Libro, también que celebrábamos ayer. Y yo quería invitar a Alberto para que ustedes pudieran hacer esas consultas, dudas que nos siguen surgiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las deducciones. Me decía Alberto Esbier que llegan muchísima gente a su consulta a preguntarle las deducciones, tanto por los hijos, decimos ascendentes y descendentes, como por los padres. Correcto. Vamos a hablar de esas deducciones, Alberto. Bien, primero hay que hablar que la renta llegas a una cantidad, que es el importe que hay que ingresar, y a partir de ahí se empiezan a hacer unas deducciones permitidas por la ley. Y las deducciones familiares son aquellas que tratan, como el legislador ha dicho, de equiparar las distintas unidades familiares. No es lo mismo una familia que tenga un hijo que tenga 3 hijos. Por ello, la propia ley establece que para el contribuyente son 5.100 euros aproximadamente, para no entrar en detalles. Hay que tener en cuenta la edad del contribuyente, si es mayor de 65 o mayor de 75, y luego los descendientes. ¿Qué entendemos por descendientes? Todos aquellos hijos que convivan con el contribuyente y que sean menores de 25 años. Y surge la primera pregunta. Mi hijo cumple 25 años el 30 de diciembre. Pues no lo puedes deducir porque tiene que tener 25 años al 31 de diciembre. Son esos pequeños detalles que muchas veces confunden. Detalles que se nos escapan y detalles Claro. que tampoco quiero que se escapen es el número de teléfono, 925 28 87 91. Hoy hablamos de renta y también hablamos de jubilación. Fíjense, volvemos a insistir en el tema de las deducciones. Esas fechas, que las fechas están por algo, o sea, no hay un límite ese 31 de diciembre y está puesto por algo. ¿Tiene su sentido siempre las fechas? Que luego nos llevamos las manos a la cabeza. Sí. Son los que traen los problemas que luego Hacienda nos llaman y nos cogemos la mano a la cabeza pensando, pues si mi hijo tenía la edad, no tenía la edad. Otro punto a tener en cuenta y que es muy importante que los televidentes tengan en mente, que no todos los hijos dan derecho a la misma deducción. Si un hijo tiene unos ingresos superiores a 8.000 euros, ya no se puede deducir. Si un hijo tenía acciones, porque los abuelos le fueran comprado acciones o él mismo con sus ahorros, y las vende y tiene unos rendimientos superiores a 1.600 euros, tampoco se puede deducir. Fíjate que eso es muy importante porque pierdes 2.000 euros aproximadamente, para no entrar en detalles porque el tiempo en televisión es oro. Pero el contribuyente pierde 2.000 euros, su hijo presenta la declaración que no le sale a ingresar, con lo cual acaba de perder 2.000 euros. Fíjate, o sea, que son 2.000 euros. O sea, que euros. la planificación fiscal, aunque sea a nivel familiar, muchas veces es importante que se hagan unas pequeñas consultas, ¿no? 925 28 87 91. Pasen a su consulta. Aquí tenemos a nuestro experto fiscal, abogado y economista, Alberto Esbier, de Abacos Consultores. Aquí está dispuesto a consultar y a responder a todas esas dudas que ustedes tengan. Y yo le quería preguntar también a Alberto por otro tema que escuchaba yo el otro día en la radio que preocupaba a la gente, y es el tema de las becas. Yo tengo una beca, me han concedido una beca. ¿Tengo que hacer la declaración de la renta? Bueno, vamos a ver, voy a hacer una pequeña introducción para que se entienda. En principio, la ley del impuesto a la renta considera que todos los rendimientos, no ingresos, ingresos menos gastos, que tenga un ciudadano, que la ley lo llama contribuyente, porque contribuimos a los gastos del Estado, se incluyan en la renta. Pero claro, empiezan a aparecer situaciones que no deberían tributar, que son las llamadas exenciones. Tened en cuenta que en la renta el artículo 7 tiene 28, de la A a la Z. Es decir, por ejemplo, están las exenciones que no tributan los actos de terrorismo, las pensiones, los infectados por virus de VIH, todo ello con una serie de condicionantes. Pero ahora, dicho esto, vamos a la beca. Las becas tienen que tener una serie de características para que no contribuyan. Primero, tiene que ser beca otorgada por una entidad oficial o semioficial. Tiene que tener un importe máximo, depende de lo que fuese, si es para pagar la matrícula, gasto de desplazamiento, hasta 3.000 euros, si es por estudio, hasta 15.000, si es por el primer grado universitario, hasta 18.000. Hay variantes, sí, evidentemente. ¿Qué sucede con el excedente? Pues tendrá que tributar. Pero en principio, para contestando tu respuesta, porque me he enrollado demasiado, No, pero te he entendido muy bien. las becas no tributan, Las están becas exentas. no tributan. Siempre y cuando no cumplan con las Y condiciones. mucha gente dice, me dan a mí un dinero de la beca, luego no lo tendré que devolver.
Bueno, la devolución verá si no cumple con las condiciones de la beca, Eso que cada uno es. tiene la suya. Eso es. Pero no tendrá que reintegrarlo, no tendrá que incorporarlo en su renta, sino simplemente informarlo. Volvemos a recordar otra vez el tema de las viviendas, las reducciones por vivienda que siguen provocando muchas dudas. Alberto. A ver, vamos a ver, la deducción por vivienda a partir del 1 de enero del 2013 ha desaparecido. Ha desaparecido. Pero, como siempre se dice en Hacienda, pero los que tenían una hipoteca o venían pagando cuotas por esa vivienda pueden continuar deduciéndosela hasta que la ley de presupuesto alguien lo rescinda. Hoy por hoy se puede, en la renta del 2013 las viviendas adquiridas en el 2013 ya no se pueden deducir, las viviendas adquiridas antes del 1 de enero del 2013 sí se pueden deducir, en la medida que en el 2013 haya pagado parte de la hipoteca. 925 28 87 91. Pueden marcar ese teléfono para consultar a nuestro experto fiscal. Fechas clave para entregar la renta. Recordamos, ayer se abría ese plazo, 23 de abril, hasta, Alberto. El 25 de junio para los que salgan a ingresar a través de entidades financieras y si no para todo el mundo el 30 de junio. También quería hablar contigo de la jubilación. Un tema muy que, bonito. una frase tan sencilla como no es obligado jubilarse a los 65 años. Ahora me la vas a explicar, pero antes voy a recibir una llamada. Domingo nos llama desde Yuncos. Muy buenos días, Domingo. Domingo, buenos días. Mire, es que quería preguntarle Sí, díganos. que a nosotros viene una señora que nos manda al ayuntamiento Sí. 1 hora 3 veces en semana y pagamos al mes unos 30 euros, 30 y tantos euros. ¿Esto entra en la declaración de la renta? No, dentro de lo que yo acabo de explicar de las cantidades exentas, los rendimientos o los beneficios sociales que le dan los ayuntamientos o la comunidad para suplir deficiencias, eso no tributa, pero cuidado, teniendo en cuenta unas cantidades y unos importes que no entraríamos a valorar en este momento en cuanto al importe, pero no entraría en la declaración en la medida que son de las rentas exentas. Domingo, Bueno, pues nada. Pues ya ha muchas quedado gracias. su duda clara. Ah, Muchísimas Me ha gracias. aclarado la duda. Muchas gracias. Perdón. Un besito. Adiós. Nos vamos hasta Móstoles con Isabel. Isabel está jubilada. Muy buenos días, Isabel. Isabel, buenos días. Isabel, estás ahí, ¿verdad? Mientras que recuperamos a Isabel, lanzamos esa pregunta a nuestro experto. ¿No es obligado jubilarse a los 65 años? Mucha gente lo desconoce. Bueno, vamos a aclarar, porque Vamos a claro, aclarar. porque confunde mucho. Tenemos que dividir dos grupos de trabajadores, aunque no sea los que trabajan en la función pública, en que el Estado sí puede solicitar que se jubilen a los 65 años, está el caso de los médicos, profesores universitarios, y está el que trabaja en empresas privadas. En las empresas privadas no es obligatorio jubilarse a los 65 años. Puede continuar con sus tareas, puede perfectamente. La única limitación será si tiene capacidad para ejercer el trabajo para el cual estaba Estará ejerciendo. Nos vamos hasta Villalonga de la Sagra ahora. Judith, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, cuéntenos. Mira, he estado año y medio trabajando en México, ¿no? Entonces ya hice la renta del año anterior allá. Entonces Sí. yo quiero saber si estoy obligada luego a hacerla aquí también. Bien, es una pregunta que va reciente porque hay muchos españoles que están trabajando fuera de España. La renta en el país de origen, primero hay que ver si hay lo que se denomina tratado de doble imposición, es decir, el tratado por el cual, en este caso México y España han firmado para coordinar el pago de los impuestos. Dicho en un lenguaje muy coloquial, es más complejo. Si en el país donde usted está tributando ha estado más de 183 días fuera de España, no tiene que hacer la declaración siempre y cuando en el país donde ha estado cobrando, ha estado recibiendo su sueldo, en este caso, le han efectuado una retención o un impuesto similar al de la renta de España. Contestando específicamente a su pregunta, ¿ha estado más de 183 días fuera de España? Sí. ¿Le han retenido algún tipo de impuesto equivalente al de la renta? Sí, no tiene por qué declararlo en España. Ok, pero tampoco tengo que comunicar nada a Hacienda o sí tengo que mostrar por lo menos el documento que hice yo mi renta en México. En principio no tiene que declarar nada a Hacienda porque Hacienda le va a llamar si usted ha tenido rendimientos en España. Por ejemplo, si usted tenía alquilada una vivienda,
si usted ha tenido unos rendimientos de acciones y supera los límites, establecidos para que le obligan a hacer la declaración de la renta, tendrá que declararla, pero nunca declarar los rendimientos que ha obtenido. Aparecerá una figura nueva que será la renta de los no residentes, pero ya sería meternos en un tema, bueno, complejo, que sería la renta de los extranjeros, porque a los efectos legales, aunque sea española y vive aquí, creo que he oído en Móstoles. Usted, no, Villalonga de la Sagra. Villanueva de la Sagra, pues Castilla-La Mancha, pues usted a efectos fiscales no fue residente en España, porque ha permanecido más de 183 días fuera del territorio español. Muchísimas gracias, A ustedes, Judith. muchas gracias. Un besito, nos vamos hasta Albacete. Antonia, buenos días. Buenos días, Antonia. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Verdad Pues que mi sí? pregunta es muy simple. Quisiera saber si hay que declarar el alquiler de la vivienda, aunque en mi circunstancia concreta es cero, quiero decir, la renta que tengo es cero, y tengo una pequeña hipoteca además. Bueno, la renta es cero porque no lo cobra, porque no... No, la renta es cero porque actualmente estoy parado. Está parado. Entonces no tengo ingresos ningunos, incluso tengo que pagar una pequeña hipoteca de esta vivienda que tengo alquilada. ¿La vivienda la tiene usted alquilada? Sí, así es. Bien. ¿La edad del inquilino la sabe usted? Sí, ronda los 40, a ver, creo que son 44, 45 Bien. años, sí. Mayor de 30 años, bien. Sí, mayor de 30 años. Cualquier vivienda que la tenga alquilada, esté en paro o no, hay que declararla siempre y cuando se produzca una serie de circunstancias. Primero, que si el inquilino es menor de 30 años, no tiene necesidad, digamos, le eximen de declarar en su declaración de renta, valga la redundancia, el rendimiento que obtenga. Como es mayor de 30 años, usted va a obtener unos ingresos, se deducirá los gastos, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, los gastos de comunidad, como usted dice, la hipoteca, todos los intereses se los puede deducir, y lo que obtenga como rendimiento final, pequeño ejemplo, 200 euros al mes, 2.400 al año, si tengo gastos de comunidad 50 o 60 y así voy restando, y si tengo los intereses superan esa cantidad, incluso le queda la parte negativa. Es una modificación que ha introducido el Gobierno, en el sentido que hasta ahora los gastos solo podían cubrir hasta el importe del ingreso, pero en el caso específico de los intereses de préstamos hipotecarios, de los bienes, de los inmuebles alquilados, puede deducirse usted todo. ¿Qué significa esto? Que le quedará lo que sería una base imponible negativa o una parte negativa a la base imponible que sumado a otros ingresos lo compensaría. Pues ahí está esa respuesta de Alberto Osbié para nuestro amigo Antonio. Nos vamos ahora hasta Talavera de la Reina con Faustina. Muy buenos días. Buenos Faustina, días. cuéntanos, Mira, ¿cuál es su consulta? Yo te quería preguntar si para hacer la declaración de la renta vale lo de la contribución, hay que ponerlo, lo del IBI. Bien, hay una obligación no del IBI. Dentro del impuesto de bienes inmuebles viene la referencia catastral, que es un número muy largo, que debe tener como 30 cifras y letras. Eso es obligatorio indicarlo, al menos en el domicilio habitual. Sí. Si no, se lo van a requerir. Luego, si es su vivienda habitual, no tiene por qué declararla porque me imagino que estará empadronada en ese domicilio y no tiene por qué imputarse unos rendimientos por esa vivienda. Si es una vivienda que tiene desocupada y no es la habitual, tendrá que imputarse un importe que es un cálculo. Usted no va a tener un ingreso, pero sí tiene que incluirlo en la renta, ese importe en la renta, que es el 1,1% del importe, tanto del valor catastral o del precio de adquisición. Faustina, contestada su Y pregunta. otra preguntita te Sí. quería hacer. Sí. Mira, mi marido va a hacer 65 años el 25 de julio. Sí. Y es que le dice que tiene que estar 2 meses más. Ay, esa es otra pregunta que teníamos pendiente. Muy interesante porque no llegué. Desde el 1 de enero del 2014... Él nació en el 49. Sí, yo se lo explico porque es muy sencillo. La edad de jubilación en España, por el tema de la crisis, ha pasado de 65 a 67 años. Sí. Pero no es automático, sino que va a suceder en dos años. Los que cumplen 65 años, como su marido,
que lo ha sido en el 2014, entiendo, tendrá que jubilarse, podrá jubilarse, si lo desea, a los 65 años más un mes. Más Es decir, un que mes. tendrá que trabajar un mes más de los 65 años. Es que a mí me habían dicho que tenía que trabajar 2 meses más. Digo, pues lo voy a preguntar. Si ha nacido, si cumple los 65 en el 2014, digo en el 2014, ¿no? Por lo que me ha dicho, pues entonces sí tendría que trabajar un mes más. Pues contestada esa pregunta, muchísimas gracias, Faustina. 2 preguntas que ha contestado estupendamente Alberto y dudas que tiene mucha gente, muchos espectadores. Esteban, desde Vargas, buenos días. Vale. Hola, Esteban. Buenos días, Muy señores. buenos días, don Esteban, cuéntenos. Muchas gracias por el programa y gracias al señor asesor. Muchísimas Mi gracias a usted. pregunta es la siguiente porque puede afectar a varios españoles, sobre todo los que hemos trabajado en el norte de Europa. Yo ahora estoy en edad de jubilación, ya me he jubilado y entonces yo el cálculo que tengo es que de España me quedarán 900 euros y del norte de Europa me van a quedar 400 o 500 euros. Mi pregunta es, ¿estoy obligado a declarar el dinero que perciba del extranjero, del norte de Europa? Sí, lamentable, pero sí. Y digo lamentable porque mucha gente tiene la opinión de que ingresos que están fuera de España no tributan. La renta, la declaración de la renta abarca todos los ingresos a nivel mundial que tenga un contribuyente. Eso significa que si usted tiene unos rendimientos en Alemania o el país nórdico que fuese, tendrá que incorporarlo. En el caso suyo puede haber un agravante, porque si hubiese tenido solamente un pagador, no debería hacer su declaración hasta los 22.000 euros. Pero como a usted le figuran 2 pagadores y uno de ellos le va a ingresar más de 1.500 euros en el año, la cifra baja a 11.200. ¿Qué problema hay en tener que hacer la declaración? Claro, si usted no tiene obligación por hacer la declaración y esa declaración le hubiese salido a ingresar, no tiene por qué hacerla y no tiene por qué ingresar. Pero fíjese usted que si le sale 11.200 y las retenciones, el juego con las deducciones y las retenciones, le podría salir a ingresar. La cantidad no creo que es importante, pero tendrá que ingresarla en todo caso porque supera el límite de 11.200. Esteban, Bueno, pues sí. No sé si le quedó correcto. claro, si no se lo vuelvo a ¿le explicar. quedó claro? Muchas gracias, sí que hay que hacer la declaración. que aquí no Muchas se gracias. escapa A ver, nadie. no le queda más remedio. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta luego. Muchísimas hasta luego. gracias, Alberto Esbiego. Hoy no tenemos más tiempo, así que habrá que invitarlo otro día que venga. Encantado. Porque son Encantado. muchas las preguntas que tenemos y que tienen nuestros espectadores y muchas las respuestas. Y si no puedo yo, mandaré a alguien de la oficina. Muchas gracias, Gracias Alberto. por todo. Un Hasta ahora. placer tenerle, como siempre.